sexta semana, mis queridos amigos, para trabajar los contenidos relacionados al curso de lenguaje. ¿Cómo están? Buenos días, un fuerte abrazo a todos los que están conectados. Vamos entonces a comenzar. Vamos a continuar con lo que corresponde a la clasificación o clases de palabras. Confírmeme, por favor, si se logra escuchar mi voz bien. Sí, Samuel, ¿se me escucha, por favor? Sí. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, chicos. Entonces, mientras sus compañeros se van conectando, ¿ya? Les voy dando algunas indicaciones y mientras ustedes también van despertando un poquito. En esta hora y en la segunda que tenemos el día de hoy, ustedes son el grupo, déjenme ver, ustedes son el grupo número 102I, ¿no es cierto? Vamos a trabajar lo que corresponde al pronombre, ¿de acuerdo? Tanto en la primera como en la segunda hora. ¿Listo? Y la próxima sesión estaremos trabajando ya lo que corresponde al adjetivo, mis queridos amigos. ¿Listo? Entonces yo ya les había mencionado de que durante el lapso de estas semanas que vienen vamos a estar trabajando lo concerniente a las categorías gramaticales o clases de palabras, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, nuevamente, buenos días. Un fuerte abrazo a cada uno de los que ya se están conectando también. Y vamos a empezar entonces la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, recordando lo que habíamos trabajado la semana pasada, pues habíamos nosotros clasificado a las palabras o categorías gramaticales en dos, ¿no es cierto? Las palabras variables, las palabras invariables, y habíamos indicado que la diferencia entre unas y otras es que en efecto las primeras tienen accidentes gramaticales, ¿no es cierto? En cambio las segundas no tienen accidentes gramaticales. Entonces, fíjense, ¿hemos desarrollado lo correspondiente a los determinantes? Sí, ¿no es cierto? Hemos hablado de los artículos, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales, los interrogativos, los exclamativos y los interrogativos, ¿no? Habíamos mencionado que los artículos, por ejemplo, son los determinantes por excelencia. ¿Por qué? Porque esos siempre van a anteponerse a un sustantivo. Sin embargo, los otros no necesariamente, así que tienen que cumplir con ese requisito, es decir, anteponerse al sustantivo para ser considerados determinantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Hablamos luego también del sustantivo y habíamos mencionado, por ejemplo, respecto del sustantivo, que hay una clasificación, digamos, paralela a la clasificación tradicional, ¿no? Sustantivos concretos, abstractos, sustantivos comunes, propios, individuales, colectivos, sustantivos primitivos, derivados, que también lo hemos revisado. Tenemos a los sustantivos, por ejemplo, de forma fija, los sustantivos de dos terminaciones, los sustantivos común de dos, los sustantivos epicenos, los sustantivos ambiguos, los sustantivos heterónimos, los sustantivos homónimos, ¿no es cierto? Que también los hemos revisado. Bueno, en esta ocasión nos toca hablar del pronombre. Profesor, pero el adjetivo está primero, no se preocupen. El adjetivo lo vamos a ver la siguiente sesión, ¿ya? En esta sesión vamos a desarrollar lo correspondiente al pronombre, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Listo. Vamos viendo entonces la información que tenemos aquí. ¿Ah? Bien, chicos. Entonces, como siempre lo hemos estado haciendo, ¿no es cierto? Vamos a definir al pronombre a partir de estos 4 puntos de vista: semántico, sintáctico, morfológico y lexicológico, que tú ya lo conoces, ¿sí? Semánticamente, fíjate tú, vamos a decir que el pronombre no tiene un significado léxico, ¿no es cierto? Un significado fijo, sino que más bien carece de significado preciso y tiene uno que es ocasional, ¿ya? Su referente lo determina su antecedente o la situación comunicativa. Esto lo voy a explicar en un momento, así que por ahora vamos a ver teoría nada más, ¿ya? Entonces recuerda, el pronombre no tiene significado léxico fijo, sino que su significado es ocasional, ¿ya? Primer punto importante. Sintácticamente, ¿cómo funciona el pronombre? El pronombre funciona, bueno, la principal función que tiene el pronombre, por eso es pronombre, es reemplazar al sustantivo, ¿no es cierto? El pronombre reemplaza al nombre, o sea, al sustantivo. Por lo tanto, por lógica sencilla y simple,
pues tendrá que cumplir las mismas funciones que cumple un sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, sintácticamente vamos a decir que funciona como un sustantivo, o sea, cumple sus mismas funciones porque lo subroga, porque lo reemplaza. ¿De acuerdo? Bien. Morfológicamente, ¿es una palabra variable o es una palabra invariable? Sabemos que es una palabra que es variable. ¿Por qué? Porque tiene accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son los accidentes gramaticales que tiene el pronombre, mis queridos amigos, mis queridas amigas? A ver, escriban por favor por el chat. En este caso ya no hablamos de 2 accidentes gramaticales, sino vemos que el pronombre tiene 3 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son estos accidentes gramaticales que tiene el pronombre? A ver, ¿quién nos ayuda escribiendo por el chat qué accidentes gramaticales tiene el pronombre? Ya, muy bien, Luis. Profesor tiene género, tiene número, tiene persona. Sebastián, igual manera. Muchas gracias por su respuesta. En efecto, miren, recuerden que los determinantes tienen género y tienen número, ¿no? Los sustantivos también tienen género y tienen número, pero los pronombres, además de tener género y número, tienen persona. Correcto, muy bien, Ariana. Ya no se van a olvidar. Y lexicológicamente, pues es una palabra de inventario cerrado. Entonces, la pregunta que yo les haría es, lexicológicamente hablando, el pronombre se parece al determinante o a los determinantes o a los sustantivos. Si nos dice que es inventario cerrado. A ver, ¿qué recuerdan ustedes? Lexicológicamente, ¿a qué categoría gramatical se asemeja? Si es inventario cerrado, ¿a los determinantes o a los sustantivos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Correcto, muy bien, Juan Carlos, Angie, Flor Ángeles. Profesor, los determinantes son palabras de inventario cerrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no permiten el ingreso de nuevas palabras a que formen parte de esa categoría gramatical. ¿Lo mismo ocurre en el caso de los pronombres? Sí, ¿no es cierto? También son de inventario cerrado. No sucede como en el caso de los sustantivos que son de inventario abierto. No. ¿Ya? Entonces, no te olvides, determinantes y pronombres son de inventario cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, esto que hemos revisado aquí lo vamos a ver como, con algunos ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Entonces, no te olvides, ¿ya? Los pronombres carecen de significado preciso, su significado es ocasional, funcionan como sustantivos y sus propiedades gramaticales o categorías gramaticales, diré mejor, son el género, el número y la persona y son de inventario cerrado, ¿ya? Vamos a ver entonces con algunos ejemplos esto para que nos quede un poco más claro. Veamos en el caso del significado de la definición semántica. A ver, vamos a dejar de compartir. Si no, hagámoslo acá nomás, ¿ya? Miren, nosotros tenemos, a ver, creemos mejor un Word. Vamos a detener un momentito la diapositiva y acá les voy a mostrar, ¿ya? Mejor. Voy a proyectarles una hoja de Word y van a responderme a la siguiente pregunta, ¿listo? Yo les voy a preguntar y ustedes me responden. Una pregunta sencilla, ¿listo? Bien, si yo pusiera, vamos a poner en mayúsculas, S se cayó, perdón, les dijera que ese en efecto es un pronombre, ¿cierto? Correcto. La pregunta que yo les haría es, ¿a qué se refiere ese? ¿Podremos saber nosotros a qué se refiere ese? Si yo digo ese se cayó. A ver, póngame sí o póngame no por el chat. Si yo digo ese se cayó, ¿a qué o a quién me estoy refiriendo? No sé. ¿Podré saberlo con exactitud? ¿Podré conocer cuál es el significado? No, ¿no es cierto? Ese se cayó. Ay, qué raro. Bueno, vamos a ver. Pero si yo dijera, chicos, vamos a poner así de esta manera, ese se cayó por ladrar mucho. ¿A qué estoy haciendo referencia? ¿O ese a qué hace referencia ahora? A un animal, ¿no es cierto? A un perro. Y si yo dijera, ahora, ese se cayó por chismoso, ¿a qué hace referencia ahora? ¿A un animal? Ya no, ¿no es cierto? A una persona. Y si yo dijera, por ejemplo,
ese se cayó por sus ramas pesadas. Ahora, ¿a qué hago referencia? Ya no hago referencia ni a un animal ni a una persona, ¿no es cierto? Estoy haciendo referencia a, en este caso, como bien ustedes lo están mencionando, a un árbol, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, mis queridos amigos? Que el pronombre, ¿no es cierto?, no tiene un significado léxico preciso, sino que se va a cargar de significación de acuerdo, digamos, a la circunstancia o el referente, ¿de acuerdo? Como en este caso. Ese se cayó, oye, no sabemos, ¿no? Pero en este caso, sí, en el primero, eso se trata de un perro, en el segundo, de una persona, en el tercero, de un árbol, ¿ya? Entonces, ¿va adquiriendo significación? Sí, ¿no es cierto? Va adquiriendo significación. Significa entonces esto que no tiene un significado preciso, ¿ya? Entonces, creo que está bastante claro ahora la explicación. Vamos a decir por eso, mis queridos amigos, mis queridas amigas, que semánticamente, fíjate tú, el pronombre carece de significado preciso o exacto. Su significado es ocasional. Su referente lo determina o el antecedente o la misma situación comunicativa, como en el caso que te he mostrado. ¿Listo? Entonces creo que está explicada esa primera parte. Ahora, hemos dicho que el pronombre funciona como sustantivo. Sí. Hemos dicho que el pronombre reemplaza, que el pronombre sustituye al sustantivo, por lo tanto, es lógico entender que cumple sus mismas funciones. Y eso lo vemos aquí. Miren ustedes. María practica varios deportes, ¿no es cierto? Claro, María es el sustantivo, funciona como un núcleo del sujeto. Y entonces, cuando yo reemplazo María por el pronombre, diré entonces, ella practica varios deportes. Ella, que es un pronombre personal, ¿está reemplazando a María o no? Claro, está reemplazándolo. Y entonces, ¿qué función cumplirá en este caso el pronombre si está reemplazando al sustantivo, María? La misma función, ¿te das cuenta? Núcleo del sujeto. Entonces, eso tiene que ver justamente con la definición sintáctica, que hemos dicho que funciona como un sustantivo. Listo. ¿Qué más? Hemos dicho que tiene tres accidentes gramaticales, género, número y persona, y eso pues lo tenemos aquí, ¿no? Yo digo ellas compran, yo digo él compra. Pronombre, pronombre. Nos damos cuenta cómo el pronombre cambia de forma, varía en su forma para expresar accidentes gramaticales, ¿no es cierto? De género, número y persona. En el primer caso se trata de una palabra, un pronombre de género femenino, ¿no es cierto? Número plural y que está en tercera persona gramatical. En el segundo caso, género masculino, número singular y tercera persona gramatical. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, bueno, ya tú sabes por qué es inventario cerrado. No permite el ingreso de nuevas palabras. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí, mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿alguna pregunta, consulta que tengan, por favor? A ver, respóndame por el chat. ¿Duda respecto a lo que hemos desarrollado hasta esta parte? Muy bien, muchas gracias, Angie. Correcto, me pone todo claro. Ahora sí. Muy bien, Lisbeth, ¿cómo están? Buenos días, por si acaso, si es que se han conectado hace un momentito. Adela, ¿cómo estás? Todo claro, gracias. Entonces, mis queridos amigos, fíjense ustedes, luego de haber explicado lo correspondiente a las definiciones, ¿no es cierto? A partir del criterio semántico, sintáctico, léxico y lexicológico, lo que vamos a hacer nosotros en esta primera hora es trabajar la primera clasificación de los pronombres. Vamos a hablar de los pronombres personales, que son los más conocidos, los más empleados por nosotros, ¿no es cierto? Bueno, digamos que todos son empleados, sino que les tenemos un poco más de conocimiento respecto a los pronombres personales, ¿ya? Entonces, lo que te voy a pedir es que tú, todo esto vamos a revisar hoy día, miren, todo esto, ¿ya? Y es bastante sencillo. Si prestas atención, es bastante sencillo. Entonces, en esta hora nos vamos a centrar en este primer grupo, que lo tengo yo aquí, ¿correcto? Entonces, lo que te voy a pedir en primer lugar es que memorices, te aprendas, tienes que memorizar acá sí el esquema que te estoy presentando, ¿de acuerdo? Te voy a dar 30 segundos a un minuto para que revises este esquema y memorices, ¿no es cierto? Y trates de comprender también el esquema, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos, te voy a dar un minuto. Vamos, empezamos en este momento, ¿listo? Bien.
A ver, muy bien, 30 segundos más, vamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a centrar primero en los personales, ¿de acuerdo? Y acá los tenemos. Los pronombres personales, mis queridos amigos, mis queridas amigas, los podemos clasificar en pronombres objetivos, pronombres subjetivos, pronombres terminales y dentro de los objetivos vamos a considerar a los acusativos, a los dativos y también vamos a ver aquí a los clíticos, ¿no? Tanto proclíticos como los enclíticos. No te asustes porque es bastante sencillo, mira. Los pronombres personales, como bien sabes tú, son aquellos que designan a los participantes del discurso, ¿de acuerdo? Los pronombres personales son aquellos que designan a los participantes del discurso. ¿Listo? Yo te voy a hacer la siguiente pregunta y según lo que tú tienes en este momento en la diapositiva, en el esquema que te estoy presentando, me vas a responder, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de pronombres personales, repito, tenemos tres clases, ¿ya? Los objetivos, los subjetivos o nominales y los terminales. ¿Cómo diferencio yo unos de otros? A ver, ¿cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Según lo que te estoy presentando, ¿ah? En el esquema. ¿Por qué se caracterizan los pronombres personales objetivos? ¿Por qué los subjetivos son nominales? ¿Por qué los terminales? En otras palabras, ¿cómo yo diferencio unos de otros? A ver, ¿quién me da respuesta a la pregunta que les acabo de hacer? Vamos a ver, alguna idea que tengan. De hecho, la respuesta está en la diapositiva, ¿no es cierto? A ver, un voluntario o voluntaria para que nos dé respuesta. Imagínate que alguien viene y te dice, oye, ¿qué diferencia hay entre los pronombres personales objetivos, subjetivos, terminales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo los diferencio yo? Por ejemplo, me ponen un texto, ¿no es cierto? Y me dicen, oye, a ver, encuéntrame cuántos pronombres personales objetivos hay, cuántos subjetivos, cuántos terminales. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿No? ¿Cuáles son y cuáles no son? A ver, algún voluntario o voluntaria designan a los participantes. Claro, Lisbeth, ese es el significado general, ¿no es cierto? Todo pronombre personal justamente señala o designa a los participantes del discurso. Pero hemos dicho que tenemos tres clases, ¿no es cierto? Lo que queremos saber es cómo diferenciamos a los objetivos de los subjetivos de los terminales. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, un voluntario o voluntaria, mis queridos amigos, no está complicada la pregunta y la respuesta está ahí. Está allí en la diapositiva. A ver, entonces vamos a llamar. Tú sabes que si no me responden, tengo que llamar. Por favor, las personas que voy a llamar me tienen que contestar. Si no es por el micro, es por el chat, ¿ya? Porque si no, significa que si te han pasado lista, significa que realmente no estás, ¿no es cierto? Entonces acá está nuestro amigo monitor que se da cuenta de ello. Entonces vamos a llamar. Vamos a ver quién es el suertudo, la suertuda. Si no sabes, me dices nomás, profesor, pero contéstame. Ya, profe, la verdad que no lo tengo claro. Vamos a llamar a nuestro amigo Samuel Gustavo. Samuel Gustavo, buenos días. Activa tu micro, por favor, o respóndenos por el chat. Samuel Gustavo. Soy el monitor, profesor. Ah, sí, como estás con nombre de... Estás de suerte hoy día. Uy, olvídate ya. Los chicos saben que quien llamo ya todo el día les va bien. ¿Sí o no, Maxwell? Ya. Vamos a llamar a nuestro amigo William Alexander. Buenos días, William. Activa tu micro o respóndenos por el chat. ¿Estás por ahí, William? A la 1. Creo que está roncando William, ¿eh? William a las 2 y William a las 3. No está, nuestro amigo no se encuentra. A ver, muy bien. Vamos a ver si alguien por ahí lo despierta. Vamos a llamar a una persona más. Vamos a llamar a nuestra amiga Marcela Mireya. Marcela, buenos días. ¿Cómo estás? Marcela Mireya. Buenos días, profesor. Ahí está Marcela, sí está presente. Muy bien, nunca nos falla nuestra querida amiga. Marcela, ¿respondes a la pregunta que hice? ¿Tienes alguna idea? ¿Sí? Prueba, no estoy segura,
pero creo que los objetivos son em, los que también tienen tilde, pero se trata de otros. No me acuerdo cómo se llama. Eso Ya, sí. ya es la idea que tienes. Ya hay problema, no hay problema. La cosa es que me responda. Miren, ahora presten atención porque en todo caso les voy a dar el secreto para poder diferenciar uno de otros. ¿De acuerdo? Que es bastante sencillo. Miren, cuando a ti te pregunten, oye, ¿cómo diferencio yo los pronombres personales? Porque me han dicho que hay tres tipos, ¿no es cierto? Los objetivos, hay los subjetivos o nominales y los terminales. ¿Cómo los voy a diferenciar yo? Tu respuesta será la siguiente. Sencillo. Por la función que cumplan en la oración. Nada más, nada más. Por la función que cumplan, sí, esa es la respuesta. ¿Cómo es esto, profesor? Mira, los personales objetivos funcionan como objetos, ¿ves? Los personales subjetivos o nominales funcionan como sujeto y los personales terminales funcionan como término de preposición. Nada más, nada más. Ahora, si el pronombre personal objetivo funciona como objeto directo, lo vamos a llamar como acusativo. Si en cambio funciona como objeto indirecto, ¿cómo lo vamos a llamar? Como dativo, o lo vamos a llamar dativo. Nada más, nada más. Eso es lo que tienes que responder, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Los pronombres personales son de tres tipos. Los objetivos funcionan como objetos, ya puede ser directo o indirecto. Si funciona como objeto directo, se llaman acusativos. Si funcionan como indirectos, se llaman dativos. Los subjetivos o nominales, pues cumplen la función de sujeto y los terminales funcionan como término de preposición. Ojo a término de preposición. Ya te está diciendo bastante, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos? ¿Listo, chicos? ¿Está claro ahora sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a explicar un poquito más a detalle con algunos ejemplos estos, ¿ya? Cada uno de estos. Fíjense acá. Yo tengo la oración, vamos a imaginar, ¿no? Que tenemos la oración María regala un libro a Juan. ¿Sí? María regala un libro a Juan. Yo les sigo preguntando, ustedes respóndanme. A ver, reemplacemos aquí el núcleo del sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto. Vamos a reemplazarlos por pronombres, ¿ya? Si te das cuenta, en el núcleo tengo un sustantivo, en el objeto directo tengo otro sustantivo, en el objeto indirecto también tengo otro sustantivo. Vamos a reemplazar estos por pronombres. ¿Cómo quedaría la oración si yo les pidiera a ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿no es cierto?, que reemplacen estas por pronombres. ¿Cómo quedaría? Dice, María regala un libro a Juan. ¿Ah? ¿Cómo quedaría? Yo les voy a ayudar un poco. Quedaría así. Ella se lo regala. ¿Estamos de acuerdo? Mira, sencillo, ¿eh? He reemplazado María por ella. He reemplazado un libro por lo y he reemplazado a Juan por C. Profesor, ¿C y lo son pronombres? Claro, son pronombres personales átonos. Anota. ¿Cuáles son los pronombres personales átonos? Esos pronombres que de seguro te los has memorizado, ¿no es cierto? Sobre todo los primeros, porque son mete, se, no, sos, la, lo, le, las, los, les, ¿no? Entonces te acuerdas por el nombre también, la, lo, le agregas le y son los plurales los que continúan, ¿no? La, lo, le, las, los, les, mete, se, no, sos, la, lo, le, las, los, les. Todos estos que están aquí, fíjate, son pronombres personales átonos. ¿Me escuchas? Esto lo tienes que memorizar. Mete, se, no, sos, la, lo, le, las, los, les. ¿Sí? Entonces, como hemos reemplazado aquí, nos quedaría ella se lo regala. ¿Ya? Esto solamente es para que tengas una idea. Ahora, escúchame. Vamos a imaginar que en el examen te ponen esta oración, esta que está aquí. Ella se lo regala. Te ponen esa oración, ¿sí? Y te preguntan lo siguiente. ¿Qué tipo de pronombres tenemos en esta oración? ¿Cuál sería la respuesta? Ahora ustedes respóndanme por el chat. Ya te di la explicación, ¿no? ¿Cuáles son pronombres nominales o subjetivos? ¿Cuáles son objetivos? ¿Hay terminales? ¿No hay terminales? No lo sé. A ver, empecemos con ella. ¿Qué tipo de pronombre es ella, mis queridos amigos?
¿Qué tipo de pronombre es ella? A ver, respóndame por el chat, porque si no ya saben que yo les pregunto, ¿ah? A ver, vamos. Ella, profesor, es un pronombre nominal o subjetivo. Perfecto. Muy bien, Edu. ¿Por qué? Porque está funcionando como sujeto, pues. Correcto, muy bien. Subjetivos, lo subjetivo viene de sujeto, funciona como sujeto. Muy bien, Lisbeth, correcto. Ahora, ¿qué tipo de pronombre será se? Ah, profesor, ese es un objetivo. Muy bien. ¿Qué tipo de pronombre es lo? ¿Qué tipo de pronombre es lo? Ah, profesor, ese también es objetivo. Correcto. En el primer caso funciona como objeto directo. Específicamente, ¿cómo se llamará el pronombre personal si funciona como objeto directo? ¿Ah? ¿Será un acusativo o será un dativo? Si vemos que funciona como objeto indirecto, este pronombre será un dativo, correcto. Muy bien, Juan Carlos, muy bien, Camila, muy bien, Ariana, muy bien, Nayeli. Y en el segundo caso, ya no estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de un dativo, sino que estaríamos hablando ¿de un qué? De un acusativo. Excelente. Muy bien, Nayeli. Muy bien, gracias a los que están participando en mis felicitaciones. ¿Ven? Nada más, nada más. ¿Correcto? Así es, muy bien, Lisbeth. Un ejemplito más. Tienes, entonces acá está la respuesta. Miren, subjetivo el primero, objetivo dativo el segundo y objetivo acusativo el tercero. ¿De acuerdo? Bien sencillo esto. Ya, ahora, tenemos Miguel viaja con Manuel y Luisa. Perfecto. Miguel viaja con Manuel y Luisa. Perfecto. Quiero que me reemplaces ahora el núcleo del sujeto y el circunstancial de compañía por pronombres. ¿Cómo quedaría? Miguel viaja con Manuel y Luisa. ¿Cómo quedaría? A ver, ahora sí creo que me pueden ayudar con mayor facilidad. Exactamente. Muy bien, Nayeli. Profesor, él viaja con ellos. Ya está. Muy bien. Ahora yo te pregunto. Imagínate tú que en el examen te ponen esta oración. Él viaja con ellos. ¿Él qué tipo de pronombre será? Respóndeme por el chat. ¿Será un pronombre acusativo, subjetivo o será un pronombre terminal? Subjetivo, profesor. Ya está. Ahora yo te pregunto, ellos, ¿qué tipo de pronombre será? Muy bien a todos los que están respondiendo. En este caso ellos, profesor, como bien lo dice Diego, será un terminal, ¿correcto? Sí, un terminal. ¿Y por qué, profesor? ¿Cómo reconozco un pronombre terminal? Acá viene el detalle, que seguramente varios ya lo saben, pero algunos de repente no. Así que escúchenme, por favor. Profesor, ¿cómo yo voy a reconocer un pronombre terminal? Bueno, recuerda que los pronombres terminales, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿sí? Son términos de preposición, ¿sí? Son términos de preposición. ¿Y qué tenemos aquí adelante? Con. ¿Y qué es con? Una preposición. Este grupo de palabras que te he puesto yo aquí, también las tienes que memorizar. ¿Qué son, profesor? Son preposiciones. Son todas las preposiciones que la Real Academia oficialmente reconoce, que son 23, ¿ya? A ver, un voluntario o voluntaria para que nos ayude con la lectura de estas preposiciones, por favor, que pueda activar su micro. Un voluntario o voluntaria que nos ayude con la lectura de estas preposiciones. Ojo, las tienes que memorizar, ¿eh? Sí o sí las tienes que memorizar, ¿ya? A ver, ¿no hay voluntarios? Ya, entonces vamos a invitar a que nos ayude. De paso verificamos si está presente a nuestra amiga, no se escapen, Vitalia Nancy, buenos días, Vitalia, activa tu micro, por favor, ayúdanos con la lectura de estas preposiciones. Buenos días, Vitalia. ¿Estás en cuerpo y alma en la sesión de lenguaje? ¿Sí o no? Nuestra amiga Vitalia Nancy, me parece. Profe. Ahí está. Muy bien, muy bien. Vitalia, ayúdanos entonces con la lectura, por favor, para todos de estas preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones que tenemos en nuestra lengua? Vamos. Ante, bajo, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sí, sin, son, sobre, tras, durante, mediante, versus, vía. Correcto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chicos,
Claro, profesor, pero no están en orden alfabético. La mayoría sí, pero ¿por qué estos últimos no? Digamos porque estos han sido, digamos, integrados recientemente, sobre todo en el caso de versus y en el caso de vía, ¿ya? Entonces, creo que los 19 primeros los conocemos de memoria, pero durante, mediante, versus y vía, como que ahí no lo teníamos muy claro. Entonces, son 23 preposiciones. Como te das cuenta, ¿sí? El pronombre ellos está después de la preposición con. Por lo tanto, si está después de la preposición, decimos que es término de preposición. Y entonces, como funciona como término de preposición, decimos que este es un, como bien ustedes lo han mencionado, un pronombre terminal o también conocido como pronombre preposicional. ¿De acuerdo? U oblicuo también le conocen en algunos. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ahora sí sabemos cómo identificar un pronombre subjetivo, un objetivo y un terminal. A ver, por favor, póngame sí, póngame no por el chat. Listo, muy bien, muchas gracias, Angie, Iván. Ya, entonces no está complicado, ¿no? Pero, profesor, entonces tenemos nosotros que saber, digamos, saber identificar cuáles son las funciones, ¿no es cierto? Claro, pero no te preocupes porque eso lo vamos a revisar en una sesión posterior, te cuento. Cuando trabajemos sintaxis, vamos a hacer oración simple, vamos a analizar, vamos a determinar, vamos a poder, digamos, identificar cuáles son los elementos del sujeto, del predicado. Vamos a hablar de oración compuesta, ¿no es cierto? También, así que no te preocupes, ¿ya? Pero esta idea tiene que quedarte clara. Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, la pregunta que yo les voy a hacer, ¿ya? Para pasar luego a la práctica en un momento es, te ponen en el examen o digamos, encuentras en un texto lo siguiente. Vino hacia mí, lo hizo por ti, lo hizo conmigo. ¿De acuerdo? Mira, vino hacia mí, lo hizo por ti, lo hizo conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué tipos de pronombres encontramos nosotros en... A ver, vamos mejor. Fijémonos en lo que está de color, ¿ya? Porque acá también tenemos otros pronombres que no los vamos a considerar. A ver, en hacia mí, en por ti y en conmigo, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de pronombres tenemos? A ver, en hacia mí, en por ti y conmigo, tenemos ¿qué pronombres? Nayeli me pone, profesor, terminales. ¿Los tres? ¿Sí? Los tres son terminales. Profesor, mi es un pronombre personal, ¿no es cierto? Sí, pero como está siendo precedido por la preposición hacia, que es una preposición, entonces funciona como término de preposición, por lo tanto es terminal, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo ocurre en por ti, porque por es una preposición, el pronombre está después de ella, es término de preposición, por lo tanto es terminal, ¿no es cierto? Sí. Pero, profesor, de repente algunos se estarán preguntando, ¿qué pasa en el caso de conmigo, contigo y consigo? Conmigo, primera persona, contigo, segunda persona, consigo, tercera persona. En este caso, estos tres siempre, escúchame bien, se van a considerar pronombres personales terminales, siempre. ¿Por qué? Si no tienen profesor, no están precedidos por preposición. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate tú, en realidad, estos pronombres tienen la particularidad de que la preposición está formando parte de la misma palabra, que es con, conmigo, contigo, consigo. Y con, ya tú sabes que es una preposición. Por lo tanto, siempre van a ser terminales o preposicionales. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, tu respuesta, o los que han dado la respuesta, es correcta. Listo. Para pasar a nuestra práctica, les voy a presentar ahora lo correspondiente a los clíticos. Y esto es bastante sencillo, ¿ya? Clíticos. Dentro de los clíticos, a ver, los clíticos siempre para empezar van a ser pronombres personales átonos, o sea, estos que están aquí. Los clíticos, escúchame, siempre van a ser los pronombres personales átonos, o sea, métese, nos, os, sí. Las, los, les, sí, correcto. Esos siempre van a ser clíticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de clíticos, vamos a considerar dos tipos. Por un lado, a los proclíticos, correcto, proclíticos,
Y por otro lado, a los enclíticos, ¿ya? A los enclíticos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los proclíticos y enclíticos? La diferencia es bastante sencilla, fíjate tú. Los proclíticos preceden al verbo, ¿correcto? Los proclíticos están antes del verbo, no te vas a olvidar, ¿listo? Muy bien. Por ejemplo, en lo dices, se lo cortas, se lo compró, nos damos cuenta que tenemos ¿cuántos proclíticos? 1, 2, 3, 4 y 5. Están antes del verbo y no están unidos a él, ¿correcto? Ya están separados, ¿no? Anteceden al verbo, pero no están unidos a él, ¿de acuerdo? En cambio, en el caso de los enclíticos, ahora escúchame bien, los enclíticos se posponen al verbo o al verboide. Ojo, anota, no solo verbos. Se posponen al verbo o al verboide y están totalmente unidos a él. ¿Así? Sí, mira. Díselo, córtaselo, cómpraselo, traerlos, amándola. Estos son verbos, dice, corta y compra, y estos son verboides. Traer es un infinitivo, amando es un gerundio. ¿De acuerdo? Listo. Ahora escúchame lo siguiente. ¿Cuántos pronombres, digamos que todas estas palabras, todas están formando parte de un texto? Escucha lo que te voy a preguntar, porque puede que te venga como pregunta para el examen. ¿Cuántos pronombres personales encontramos en este texto? Vamos a suponer que es un texto, ¿ya? ¿Cuántos pronombres personales encontramos en total? A ver, dame tu respuesta por el chat, ¿ya? A ver, vamos. Mi pregunta es, vamos a imaginar que todas estas palabras forman parte de un texto, ¿ya? Entonces la interrogante es, ¿cuántos pronombres personales hay en ese texto? La respuesta, chicos, a ver, vamos. Contamos entonces, ¿y cuál sería la respuesta? ¿Cuántos pronombres personales? Pues con Frank me dice que solo hay 2. A ver, ¿qué dicen los demás? Mis queridos amigos, mis queridas amigas. ¿Cuántos pronombres personales hay en este texto? A ver. ¿Está complicado? No está complicada la pregunta, no me va a decir que está complicado. Primero, recuerda que mete, senos, os, la, lo, le, las, los, les son pronombres personales. Claro, son pronombres personales átonos. Son pronombres personales. ¿Sí? Ya. Nuevamente te hago la pregunta. ¿Cuántos pronombres personales hay en todo este texto? ¿Cuántos? ¿Cuántos pronombres hay? A ver. Vamos a llamar entonces a alguien, porque no me están respondiendo, chicos, están durmiendo. A ver, vamos a invitar a nuestro amigo Maxwell Fabricio. Maxwell, buenos días, ¿cómo estás? Puede responder por el chat o puede responder por micro, no hay problema. ¿Cuántos hay? Iván dice que hay 2. Maxwell, ¿cuántos pronombres personales hay? En todo, ¿ah? En todo. En toda la diapositiva ya, si quieres, para que se entienda mejor. ¿Cuántos pronombres personales hay? Bien, chicos, vamos entonces ahí a ayudar un poco. Esto es bastante sencillo y no tienen por qué complicarse la vida. ¿Qué les he dicho yo? Que los pronombres personales átonos, que son estos que están aquí, son pues pronombres personales, ¿no? Ahora, ¿qué más te he dicho? Que los clíticos, o sea, los proclíticos y enclíticos, ¿sí? Son justamente esos pronombres personales átonos. Entonces, ¿cuántos tengo yo aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿solamente hay 5? ¿En todo hay 5? No. Este es un error que suelen cometer, escúchenme por favor, los compañeros o compañeras cuando dan el examen. Dicen, mira, acá solamente hay 5. Mentira, pues. Acá tienes 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y cuántos hay? 12. Hay 12 pronombres personales. Los objetos no son verbos. Díselo, córtaselo, cómpraselo. Un momentito.
Verbos, lo que está de color negro, o verboides, lo que está de color negro, pero el resto es un pronombre, solo que es un enclítico, se ha ubicado después y está totalmente unido al verbo o al verboide, pero eso no significa que no los cuentes, ¿ah? Acá es donde se equivocan varios. Les ponen el texto, miran, córtaselo y no lo cuentan. Piensan que no son pronombres, piensan que todo esto es verbo y no es así. ¿Ya? Recuerda que hay proclíticos y hay enclíticos. Entonces, estos son pronombres personales enclíticos porque se ubican después del verbo y están totalmente unidos a él, pero no tienes por qué dejarlos de contar. Si los dejas de contar, evidentemente no vas a dar con la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces no te vas a olvidar, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pronombres personales sería la respuesta. ¿Listo, chicos? Bien. Y ahora te voy a presentar un cuadro que tienes tú en tu guía. En este cuadro vas a encontrar a todos los pronombres personales, todos. Los nominativos, que son los subjetivos, los objetivos, que son los acusativos y los dativos, y los preposicionales o terminales. Solamente que están con otro nombre, nada más. Pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Los tienes en singular, los tienes en plural, en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. ¿De acuerdo? Muy bien. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, ¿alguna consulta, pregunta, duda que tengan respecto a lo que hemos avanzado en esta primera hora? Dudas, preguntas, por favor. Hoy día están callados. La vez pasada les pregunté, creo, a algunos y me dijeron, es que es lunes, profesor. Bueno, sí los entiendo en ese aspecto, ¿no es cierto? Es lunes. Como que el cuerpo se está despertando poco a poco, ¿ya? Pero te has dado cuenta, muchas gracias Frank, muchas gracias Iván por su respuesta, que no está complicado el tema, está sencillo, ¿no es cierto? Estoy siendo bien preciso, puntual, ¿no? Y te estoy diciendo qué es lo que tú tienes que recordar, ¿ya? Entonces, con esto, mis queridos amigos, si no hay ninguna consulta o pregunta adicional, vamos a la práctica, ¿ya? Ya, sí, no hay problema. Lo que pasa es que a veces me olvido. ¿Ya? Muy bien. Les cuento, justamente a raíz de esto. A veces, esto ya me está pasando como una semana, no sé, hay como una especie de corte que me apaga automáticamente la cama. No sé si es virus o será cuestión de la señal, no creo, ¿no es cierto? Y se apaga automáticamente. De todas maneras, cuando vean así, me avisan, ¿ya? De todas maneras. Listo. Bien, porque a veces me pregunto, ¿y quién apaga la cama? Y sí, ya he relacionado y me he dado cuenta de que hay como un pestañeo que hace la pantalla y aparece luego apagado. Ya, listo chicos. Entonces con esto vamos a pasar a trabajar lo correspondiente a nuestra práctica. ¿Listo? Muy bien, ya tú sabes que te doy 3 a 4 minutos para que resuelvas las 10 primeras preguntas. Todos, por favor, con su práctica, resolvemos hasta la pregunta número 10. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Muy bien, vamos. Empezamos entonces, ¿ya? Cualquier pregunta que tengas, ya sabes, por micro o por chat. 3, 4 minutos, vamos. Muy bien, vamos trabajando, por favor, hasta la pregunta número 10, ¿ya?
Bien, seguimos trabajando, vamos un par de minutos más hasta la pregunta número 10. Muy bien, les voy proyectando la práctica, ¿ya? Vamos a proyectar la práctica. A ver. Listo. Listo. Muy bien, un minuto más y resolvemos, ¿ya? No están tan complicadas, me parece, las preguntas, pero igual, si necesitas un tiempo adicional, me avisas, no hay problema, ¿de acuerdo? Bien, vamos a dar un minuto más. Trabajamos, chicos. Listo, vamos a resolver entonces la práctica, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Pregunta número 1. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, ya tú sabes, me respondes por el chat, ¿ya? A ver, dice, el pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo o nombre en la oración y asume sus mismas funciones como núcleo de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, entre otras. La definición anterior correspondería a qué criterio. Ya, sin lugar a dudas, corresponde al criterio sintáctico porque nos habla de la función que cumple, ¿no es cierto?, los pronombres. Correcto, muy bien. Vamos a la pregunta número 2. ¿En qué alternativa podemos identificar pronombres subjetivos, objetivos y terminales respectivamente? O sea, un subjetivo, un objetivo y un terminal respectivamente. Estamos en la pregunta número 2. A ver. Claro,
Profesor, pero a veces como que no dominamos mucho, ¿no es cierto? Esto de identificar qué funciones son las que cumplen las palabras en la oración. Es verdad. Pero a ver, tratemos, hagamos el esfuerzo, porque todavía no hemos visto esto, ¿sí? Entonces acá como que un poquito nos estamos adelantando, el profesor se ha adelantado un poco. Vamos como para más o menos ver cómo vamos en esto, ¿ya? Ya, me ponen por ahí Diego, Ariana, Camila. Correcto. La respuesta, chicos, es verdad, ¿no es cierto? Es la alternativa. Ellos debieron salir con ella. Ellos, acá tenemos, cumple la función de sujeto, es un subjetivo, ¿no es cierto? Te es, en cambio, un objetivo, cumple la función de objeto, ¿no es cierto? Y con ella, como puedes darte cuenta, ella sería un terminal porque se está anteponiendo a la preposición con, ¿no es cierto? Correcto. Entonces la respuesta, en efecto, es la alternativa, ¿ya? Vamos a la pregunta número 3. Analiza, dice los siguientes o las siguientes oraciones, identifica cuál de ellas presenta pronombres personales o más, ojo, más pronombres personales. Ya está. No te está diciendo de qué tipo, te está diciendo en general, ¿no es cierto? ¿Qué alternativa, o sea, qué oración, ¿no es cierto?, tiene más o presenta más pronombres personales? Pregunta número 3. ¿Dónde encontramos, mis queridos amigos, mis queridas amigas, más pronombres personales? A ver, vamos a revisar. Vamos a ver dónde encontramos más pronombres personales. En la alternativa C, me dicen por aquí. Vamos a marcar la alternativa C. Sí, listo. ¿Qué dicen los demás? Y creo que hay consenso, o sea que no hay problema, ¿no es cierto? A ver, creo que yo, acá tenemos, por ejemplo, 1, me, no te olvides, correcto. 2, estoy enamorando, dice. Pues eres tú, otro pronombre personal, quien me trae a mí volando. Me, correcto, tenemos ahí. Trae a mí, correcto, mi, también otro pronombre personal. Yo, otro pronombre personal. Me, otro pronombre personal. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pronombres personales. Respuesta correcta, ¿sí? Por si acaso, quiero hacer la siguiente aclaración, por si te has olvidado rápido. En aléjate, ¿sí? ¿Tengo algún pronombre personal o no? A ver, yo les hago esa pregunta. ¿Hay algún pronombre personal aquí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? En aléjate. Claro. Profesor, hay un enclítico. Mucho cuidado. No se olviden de contar los proclíticos y los enclíticos en el examen. Sobre todo los enclíticos. Ya acá tenemos un enclítico. No va a ser que por apurado lo dejes de lado y no lo cuentes. Tienes que contarlo como pronombre personal. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la pregunta número 4. Dicen que alternativa lo no funciona como pronombre. Recuerda que hay un lo artículo, ¿no es cierto? Ya, te dice en qué alternativa lo no funciona como un pronombre. En la alternativa B, profesor, porque dice, si has hecho lo correcto, no te sientas arrepentido. Lo, en este caso, profesor, no es un pronombre personal, ¿sí? Se está anteponiendo a correcto y entonces se trata, ¿no es cierto?, se trata de un artículo neutro. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa B, ¿sí? Como te puedes dar cuenta, por lo general, lo se antepone a verbos porque es un pronombre, ¿no es cierto? A ver, ¿qué podríamos poner? A ver, lo hizo, ¿no? Lo trajo, lo preparó antes del verbo. En este caso no se da. Entonces es una forma de poderlo diferenciar del artículo lo neutro, ¿ya? Pregunta número 5. Dice, en el texto de la imagen siguiente se ha empleado pronombres personales en segunda persona, ¿sí? Entonces, se ha empleado ¿cuántos pronombres personales en segunda persona? A ver, tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aún yéndote, mi amor, jamás te irías. Bueno, Rafael Alberto, poeta español, la E. Profesor, 5, ¿sí o no? Respuesta correcta, mis queridos amigos. Muy bien, ¿no es cierto? Tú, te otra vez, yéndote, te otra vez,
T otra vez, ¿no es cierto? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Correcto, muy bien. Vamos a la pregunta ahora número 6. Pregunta número 6 nos pide, dice, identifica la oración o oraciones en las cuales se hayan empleado correctamente los pronombres objetivos. ¿Dónde se han empleado en la pregunta 6 correctamente los pronombres objetivos? Bueno, está diciendo identifica la oración o las oraciones. O puede ser uno, puede ser más de una. Y en ese caso, entonces, nos dice, ¿dónde se han empleado correctamente las oraciones? Digo, se han empleado correctamente los pronombres objetivos. Ya, aquí habría que darles a ustedes una ayudita, porque de repente eso no está tampoco en el contenido, ¿ya? Pero a ver, ¿cuál creen ustedes que es lo correcto? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Dónde dice ese empleado correctamente? Ya, por ahí me ponen profesor en la alternativa C. Sí, ¿no es cierto? Claro. A ver, dice a Carlos y a su amigo le dijimos a Carlos y a su amigo les, ¿no es cierto? Acá hay un error. Claro, un error. Yo a mi madrecita la canté una bella canción. No, le canté una bella canción, ¿no? Les traje para todos ustedes una sorpresa. Sí. Yo le quiero mucho, pero él no a mí. Bueno, acá sobre todo debe emplearse el lo más que el le. Yo lo quiero mucho, pero él no a mí. Aunque les cuento que es permisible cuando hace referencia al masculino en algunos casos. Bueno. Correcto sería emplear. Marque la alternativa que presenta mayor cantidad de pronombres personales tónicos, o sea, no átonos. Y tú sabes cuáles son los átonos, te los has memorizado, ¿no es cierto? Ya, esos no. Mete, se, no, sos, la, lo, le, las, los, les, esos no. Los tónicos, sí. Entonces, ahora te pregunto, ¿dónde hay una mayor cantidad de pronombres personales tónicos? Pregunta número 7. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos amigos, a la pregunta número 7? A ver. ¿Dónde hay una mayor cantidad de pronombres personales tónicos? Nos dice, tónicos. Ya. Claro. Ya. Entonces, miren, una pregunta sencilla. Imagínate que estás en el examen. Siempre te digo yo, a ver, estás resolviendo el examen en este momento ahorita. Ya. ¿Cuál crees tú que es la respuesta a la pregunta número 7? ¿Dónde hay una mayor cantidad de pronombres personales tónicos? Pero ¿cuáles son los personales tónicos? Los que no son átonos, pues. ¿Y cuáles son los átonos? Mete, se, no, sos, la, lo, le, las, los, les. Ya te los has aprendido tú. Los demás entonces serían tónicos, claro. Pues, ¿dónde hay una mayor cantidad de pronombres personales tónicos? En la D. Le pone por aquí Ariana. Vamos a marcar la D. Y la pregunta es, ¿qué dicen los demás? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? A ver, ¿cuántos tengo en la D? Tú. 1. ¿Es tónico? Sí. Este no lo voy a contar, ¿ah? ¿No es cierto? Porque sería un átono. Este tampoco, ¿ah? Porque es un átono. Este sí, claro. 2. Y ti. 3. ¿De acuerdo? Ya. ¿Es correcto entonces o no? ¿En alguno hay más de 3? ¿En otra alternativa? ¿Sí o no? Entonces nos damos cuenta que la respuesta correcta, en efecto, como bien lo ha mencionado su compañera, sería la alternativa de ojo, que es la única que ha respondido, ¿eh? Bien, vamos a la pregunta número 8. Del texto de la siguiente imagen se puede afirmar que los pronombres, según su ubicación en relación con el verbo, serían según su ubicación con relación al verbo.
¿Cuál es la respuesta? Del texto de la siguiente imagen, o sea, acá está, se puede afirmar que los pronombres, según su ubicación en relación al verbo, serían de los creadores de no te llama y no te escribe, llega en 3D, no le importas. Listo, muy bien. Entonces, si nos dice, se puede afirmar que los pronombres, según la ubicación en relación al verbo, tenemos a los, se está refiriendo a los clíticos. Ahora, tienen los proclíticos y tienen los enclíticos. ¿Qué hay aquí? Te llama, te escribe, le importa. Ah, proclíticos, pues. Claro, proclíticos. Esa es la respuesta. Perfecto. ¿Ven? Pregunta número 9, mis queridos amigos. Dice, los pronombres que funcionan solo como caso acusativo son. Bueno, en este caso tendríamos que verificar, revisar, ¿no es cierto?, nuestro cuadrito, pero también lo podemos deducir con facilidad. Estamos en la pregunta número 9. La pregunta es, los pronombres que funcionan solo como caso acusativo son. Claro, evidentemente serán acusativo, objeto directos, la alternativa D. Ahora, esta es una generalidad, claro, puede haber una excepción, pero bueno, estamos considerando la generalidad. La lo siempre va a funcionar como objeto directo. La lo y las los, sus plurales, siempre como objeto directo. Ve recordando estos datos porque eso lo vamos a aplicar luego cuando trabajemos sintaxis. La, lo, por lo general, siempre como objeto directo. O sea, serán acusativos, pues. Les como objeto indirecto, dativos, ¿ya? 10 y última pregunta, dice seleccione la alternativa que no presente pronombre personal. ¿Qué alternativa, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿no es cierto? En este grupo, en esta pregunta número 10, no presenta pronombre personal. Llévame, cómpratelo, apúrate, conseguiste, oblígame. En este caso estamos en la pregunta número 10, ¿no es cierto? Pregunta 10. Entonces, díganme ustedes, por favor, ¿cuál sería la respuesta? A ver. Está un poco complicado. La alternativa D. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Claro. Porque acá en este caso la desinencia esta de aquí, es la que porta la información sobre los accidentes gramaticales, ¿no es cierto? Conseguiste, me dice que está en segunda persona el verbo, en número singular, ¿no? Entonces, forma parte del verbo, no es, por si acaso, te no es un pronombre, ¿eh? Mucho cuidado, ¿ya? Muy bien. Entonces, mis queridos amigos, aquí vamos a dejar la práctica y volvemos ya para ver la última parte que corresponde al pronombre. Y entonces te vas a dar cuenta que lo que nos falta trabajar a nosotros ahora tiene que ver justamente con la otra clasificación, ¿no? Al comienzo yo te dije, mira, vamos a trabajar en esto ahora los personales, ya los hemos trabajado. Ahora vamos a trabajar los siguientes, los determinativos, los enfáticos y los relativos. Y no te asustes porque el tiempo nos va a alcanzar, ¿sí? Pese a que tenemos unos 20 minutos. Porque de alguna manera te puedes estar dando cuenta que estos ya los hemos trabajado. Solo que hay una pequeña diferencia. Mira, dentro de los determinativos tenemos a los demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales, ¿no? Dentro de los enfáticos, los interrogativos y exclamativos. Y tú te estarás preguntando, profesor, ¿pero esto ya no lo hemos visto en los determinantes? Sí. Y es que a veces estos se comportan como determinantes y a veces se comportan como pronombres. ¿Ya? Claro, yo te dije, oye, por si acaso, los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos, mucho cuidado. A veces se comportan como determinantes, tú ya sabes cuándo, y a veces, en cambio, se comportan como pronombres. A ver, les pregunto yo, ¿cuándo los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos se comportan como determinantes? ¿Cuándo? A ver, ¿cuál es el requisito que tienen que cumplir estas palabras para ser consideradas determinantes? Te lo repetí 1, 2, 3, 4, 5, como más de 10 veces, ¿no es cierto?
Porque te dije, los artículos son determinantes por excelencia. Eso siempre siempre van a ser los artículos determinantes. Pero en cambio estos de aquí, no, tienen que cumplir con un requisito. ¿Cuál es el requisito que tienen que cumplir, mis queridos amigos? Estas clases de palabras para ser consideradas determinantes. A ver, ¿quién me da respuesta a esa pregunta? Si la responde, significa que han estado atentos toda la sesión anterior, ¿no es cierto? La semana pasada que hemos trabajado esto. A ver, si no me responden, tengo que llamar. Exacto, muy bien, 20 para ustedes. Angie, Nayeli nos hacen acordar, ¿no es cierto? O recordar, profesor, tienen que anteponerse al sustantivo. Lo que significa que es una clara diferencia respecto de los pronombres. Nada más, así de sencillo. Entonces, lo nuevo que probablemente vamos a ver serán los relativos, porque estos de alguna manera ya sabemos de qué tratan, ¿ya? Entonces, vamos rápidamente a revisar de igual forma, ¿no es cierto? De igual manera, cada uno de estos. Miren ustedes aquí. Acá nos vamos a dar cuenta de esto. Présteme atención, ¿eh? Hablemos de los pronombres determinativos. Dice, observación. Coinciden en su forma con los determinantes. Sí, es verdad. Pero es la omisión del sustantivo lo que permite que el determinativo cumpla la función de pronombre. A ver, todos conmigo. Acá nos vamos a dar cuenta en las oraciones, chicos. Miren ustedes aquí. Aquellas señoritas son mis amigas. ¿Sí? Aquellas son mis amigas. Muy bien. Si te das cuenta, acá tienes un demostrativo y acá tienes el mismo demostrativo. Sin embargo, en el primer caso, este demostrativo está fungiendo como un determinante. Oye, ¿y por qué? Porque se están anteponiendo al sustantivo señoritas. En cambio, en este caso, el demostrativo aquellas no se está anteponiendo a ningún sustantivo. Por el contrario, si te das cuenta, está reemplazando al sustantivo señoritas. Aquellas señoritas son mis amigas. Aquellas son mis amigas. Entonces, aquellas, como reemplaza al sustantivo, ¿qué palabra reemplaza al sustantivo? El pronombre. Entonces, en el primero es un determinante, el demostrativo, y en el segundo funciona como un pronombre demostrativo. ¿Está claro? ¿Sí? Lo mismo rige para todo lo demás que vamos a ver, para los posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales. ¿Ya? Vamos a ver. Los pronombres demostrativos, entonces, ¿cuáles eran, profesor? Los demostrativos, ¿cuáles eran? Esta, ¿no es cierto? Ese y aquel, con sus femeninos y sus plurales, ¿te acuerdas? Pero también te dije yo, hay algunos demostrativos neutros, que son esto, eso y aquello, ¿sí? Yo te dije, por si acaso, ese, aquel, funcionan como determinantes, pero esto, eso, aquello, nunca. Siempre van a funcionar como pronombres, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo aquí, ese no saluda, ese indica distancia media en el espacio. Aquel fue un día triste, aquel indica distancia lejana, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos revisado. La pregunta es, ¿ese y aquel son determinantes? Y tú vas a responder que no, porque no se están anteponiendo a ningún sustantivo. Más bien lo están reemplazando, lo que significa que acá tengo pronombres demostrativos. O sea, la diferencia ya te la acabo de explicar. Si tú has entendido esto, no vas a tener ningún problema y no vas a confundir lo que es un determinante de un pronombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sí, recuerda que los pronombres demostrativos neutros siempre, mejor dicho, los demostrativos neutros siempre van a ser pronombres. ¿Ya? Esto, eso, aquello, siempre van a ser pronombres. Los posesivos, ya tú sabes que indican pertenencia, ¿no es cierto? Los posesivos, recuerda tú, ¿correcto? Por ejemplo, mío, por ejemplo, nuestro, vuestro, en fin. Para ser considerados determinantes tienen que anteponerse al sustantivo. Si no se anteponen, más bien reemplazan al sustantivo, se consideran pronombres, como acá, ¿no? Eso es mío, digamos. Yo digo, el lapicero, o vamos a poner, a ver, digamos, ese, ya vamos a utilizar ese. Mi lapicero, ese es mío, ¿no es cierto? Si hablamos de lapiceros, ese es mío. Mío está reemplazando lapicero, que es un sustantivo, por lo tanto es un pronombre, no es un determinante, ¿ya? Muy bien.
Lo mismo ocurre en el caso de los indefinidos, ¿no? Muchos acudieron tarde. Muchos están anteponiendo algún sustantivo. No. Por el contrario, está reemplazando al sustantivo. Por lo tanto, será un pronombre indefinido. ¿Listo? Entonces, ¿te das cuenta? Ya lo hemos revisado en la sesión anterior. Lo único que cambia es que tú verifiques si se antepone al sustantivo o no se antepone. Por el contrario, lo sustituye. Si lo sustituye o reemplaza, pues es un pronombre, ¿no? Entonces, muchos acudieron tarde. Muchos indica una cantidad imprecisa, reemplaza un sustantivo o grupo nominal, por lo tanto, es un pronombre indefinido, no es un determinante indefinido. Y lo mismo ocurre en el caso de los numerales y lo mismo ocurre en el caso de los interrogativos exclamativos. No, mira, dale triple y que coma todo. Fue un triple choque. Te pregunto ahora a ti, respóndeme para saber si es que me has entendido. Dime, ¿dónde estamos frente a un numeral determinante y dónde estamos frente a un pronombre numeral? A ver, si yo digo dale triple y que coma todo, triple es un pronombre o es un determinante. O si digo fue un triple choque, triple, ¿es un pronombre o es un determinante? A ver, ¿cuál es tu respuesta ahí? ¿Dónde triple funciona como un determinante? ¿En el primer caso o en el segundo caso? Ya está, mejor así, ¿ya? Dime, ¿dónde triple funciona como un determinante? ¿En el primero o en el segundo caso? Muy bien, entonces nos damos cuenta, correcto, que en el segundo caso este numeral, este múltiplo, está funcionando como determinante porque se antepone al sustantivo choque, ¿no es cierto? Eso no ocurre aquí. Entonces acá está funcionando como un pronombre. Acá sí como un determinante, acá como un pronombre, ¿no? Dale triple y que coma todo. ¿Triple a qué está reemplazando? Bueno, imaginemos que de repente una persona le dice a otra, oye, dale estofado y dale triple y que coma todo. Triple reemplaza el sustantivo estofado. ¿Te das cuenta? Sí, solo que aquí no está, pues. Bien, listo. Lo mismo ocurre en el caso de los interrogativos exclamativos. ¿Qué preparaste? ¿Qué comida preparaste? ¿Te das cuenta? Acá tengo un interrogativo, acá tengo otro interrogativo. Pero ¿cuál de los dos es un pronombre y cuál es un determinante? Mira, acá, ¿qué? Está antes de comida, que es un sustantivo. Este es un determinante interrogativo. Pero acá que no se antepone a ningún sustantivo, sino que está antes del verbo. Este es un pronombre interrogativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y lo mismo para el caso de los exclamativos, ¿no? Acá tenemos un pronombre exclamativo, claramente. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, como te puedes dar cuenta, la diferencia o la forma de poder diferenciar un determinante de un pronombre no es complicada. Solamente tienes que verificar si la palabra se está anteponiendo al sustantivo o no, ¿no? Y si la palabra más bien está reemplazando al sustantivo. ¿Listo? Bien. Hasta aquí, chicos. Quiero saber si hay alguna consulta, duda o pregunta que tengan. A ver, voy a tomar lista. Ya tú sabes, quiero ver tu nombre aquí. Ponme sí, ponme no, o hazme la consulta correspondiente. A ver, ¿se entendió o no se entendió? Voy a tomar lista rápidamente. Quiero ver tu nombre. ¿Quiénes están presentes en la sesión de lenguaje? Angie está presente. Juan Daniel también. Daniela, Paulina, Luis Pablo también está presente. Fran, Camila, Joseph, Joshua, Denis también está presente, Iván, Diego, María, Nayeli está presente, Viviana, Andrea, correcto, muy bien, muchas gracias, Marcela, David, Ariana, Shumiko también está presente, Yadira, Breseida también está presente, Cleni, muy bien, Cleni, ¿cómo estás? María Fernanda, Piero, Moisés, Adela, Maxwell también está presente, Angie, Adriel, Lisbeth, Karen, Alex, Luis Ángel, Gerardo están presentes en la sesión de lenguaje. Flor Ángeles de igual manera, Brian, Leslie, Héctor William también. Muchas gracias, mis queridos amigos. Entonces, ya para cerrar con broche de oro, vamos a ver lo último, ¿no es cierto? Que probablemente sea lo novedoso, porque esto ya lo sabemos. Vamos a ver, o vamos a hablar un poquito acerca de los pronombres relativos, ¿sí? Y yo, en sesión pasada, hablando de los determinantes, también te hablé algo acerca de los relativos, no de los pronombres propiamente, sino de los relativos en general, ¿no es cierto? Te dije, los relativos, ¿cuáles son? Sin tilde. ¿Qué, cuál, quién, ¿no es cierto? Cuyo, cuánto, cuándo, cómo, dónde, son relativos. Sin tilde, ¿ah? La pregunta es, ¿cuándo los relativos
son determinantes y cuándo son pronombres. Escúchame, una característica de los relativos es que siempre hacen referencia a un sustantivo que está antes. Los relativos, por lo general, siempre hacen referencia a un sustantivo que se antepone, ¿no es cierto? Que está antes. Pero dentro de todo el grupo de relativos, hay uno que siempre se comporta como determinante y que tiene el nombre parecido a un, digamos, animal que algunos lo identifican con un roedor americano, que te lo comes rico, te dije, los días domingos con tu choclito, con tu quesito, ¿no es cierto? Y ya está. Muy bien, entonces, cuyo es un relativo, sí, pero ese relativo siempre, te dije, va a funcionar como un determinante, ¿eh? Nunca, jamás funciona como pronombre. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, eso que quede claro. Los pronombres relativos, leamos esto por favor, dice, se refieren a un sustantivo antecedente, ¿ven? Que está expreso, o sea, explícito, o a veces no está explícito, puede estar implícito en la oración. Estos no tienen carácter enfático, por lo tanto no se tildan. Claro, porque si tú le pones tilde a qué, quién, cuál, cuánto, se convierte en enfático, se convierte en un interrogativo, se convierte en un exclamativo. Pero date cuenta que en este caso los relativos no tienen, se parecen en cuanto a su forma o escritura a los enfáticos, pero la diferencia es que no tienen tilde, ¿ya? ¿Te acuerdas que esa tilde que los diferencia se llama tilde diacrítica? Que el profesor nos decía cuando éramos más chiquitos, ay, es tilde enfática, pero yo te dije que la enfática no existe, o la RAE dice, ¿no es cierto?, que no existe, sino que más bien es una tilde diacrítica. ¿Te acuerdas? Ya está. Entonces, los pronombres relativos no tienen tilde diacrítica, pues, correcto. ¿Ya? Son estos que tienes aquí, o algunos, qué, quién, cuál, cuánto. ¿Ya? Entonces, estos pronombres relativos se caracterizan, repito, porque siempre hacen referencia a un antecedente sustantivo. Los libros que me gustan son muy caros. ¿Ya? Acá tenemos que los libros, que aquí hace referencia a libros, ¿no? Hacen referencia a libros. Y aquí, el hombre, quien compró la casa, llegó, quien hace referencia a hombre. ¿Te das cuenta? Entonces, los relativos, los pronombres relativos, se caracterizan porque siempre hacen referencia a un antecedente sustantivo, que puede estar presente en la oración, como en este caso, o puede que no esté presente, que esté omitido. ¿Listo? Bien, no se van a olvidar de eso, por favor. Muy bien. Acá podría explicarles un poco acerca de oración compuesta subordinada, pero vamos a dejarlo ahí para no confundirlos. ¿Listo? Y acá está el detalle que yo te había presentado en la sesión anterior. Cuyo es un determinante relativo con valor posesivo, concuerda con el sustantivo sobre el que incide, no con el antecedente. ¿Ya? Siempre entonces cuyo, recuerda, cuyo, cuya, cuyos, cuyos serán determinantes relativos. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es todo lo que tenemos que saber respecto al pronombre. Así que rápidamente nos vamos a la práctica. Vamos a resolver a partir de la pregunta número 11 a la pregunta número 20. ¿De acuerdo? Aunque sea, trabajaremos 5 preguntitas. Te doy, ya sabes, 2, 3 minutos, yo creo que es suficiente, hasta donde podamos, ¿ya? 2, 3 minutos resolvamos a partir de la pregunta 11 a la pregunta número 15, ¿ya? Resolvamos 5 preguntitas, de la 11 a la 15. Vamos. Empezamos. Voy a dejar de compartir la diapositiva y te voy a presentar la práctica, ¿de acuerdo? Ahí está. Resolvamos, por favor, a partir de la pregunta 11 a la pregunta 15, antes de finalizar nuestra sesión del día de hoy. Entonces, te das cuenta que no está complicado realmente, ¿no? Hay simples detalles que lo pueden cambiar todo, ¿te has dado cuenta? Ya, nosotros tenemos que estar atentos a esos detalles. Muy bien. Entonces, un par de minutos y resolvemos aunque sea unas preguntitas, ¿ya? Vamos, trabajamos.
A ver, vamos a ver. Un minutito más y resolvemos, ¿ya? Listo, vamos a resolver algunas preguntas, ¿ya? A ver, en la pregunta número 11, mis queridos amigos y amigas, dice, son aquellos pronombres que permiten expresar ideas de distancia, pertenencia, cantidad u orden, ¿sí? Entonces estamos frente a los demostrativos, posesivos y numerales. ¿Y esos qué son? Son determinativos, pronombres determinativos, no determinantes, estamos hablando de pronombres, ¿ah? 12. Por definición, el pronombre que alude o hace referencia a un sustantivo antecedente, se le denomina, ¿cómo se le denomina por lo general al pronombre que alude a un sustantivo antecedente? A ver, son pronombres, lo último que hemos visto, ¿no? Son pronombres relativos. Ya está, correcto, son pronombres relativos. Aquellos que hacen referencia a sustantivos que están antes. Sustantivo antecedente. No te olvides porque esto nos va a servir también para cuando trabajemos oración compuesta subordinada. 13. ¿Qué alternativa presenta un pronombre demostrativo? Pronombre demostrativo, y la respuesta claramente es la alternativa E. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta ya no es tu morada. Perfecto, muy bien. Nos damos cuenta que este es un pronombre que está reemplazando o sustituyendo seguramente, ¿no es cierto?, a casa, de repente, ¿no? O bien, vete de la casa, punto seguido. Esta ya no es tu morada. Esta está reemplazando a casa. ¿Te das cuenta? Es un pronombre, pues. Vamos a hacer una preguntita más. Pregunta 14. ¿Qué alternativa presenta mayor cantidad de pronombres, pero posesivos, mis queridos amigos? Posesivos. Pregunta 14. Ya, profesor, ¿será la alternativa B? A ver, el auto es mío. Ya, acá tenemos uno, correcto. Ni tuyo. No es mío, dice, ¿no? Ni tuyo, sino suyo. ¿Ya está? ¿Sí? Correcto. Muy bien, mis queridos amigos. Por favor, tu tarea es resolver hasta la pregunta número 20. Y entonces nos estamos viendo hasta la próxima sesión. Cuídense mucho. Un fortísimo abrazo.